Hola, qué gusto me da poderles saludar y disfrutar con ustedes este tiempo hermoso que Dios nos está permitiendo vivir. Es muy interesante la temática que Dios está mostrándonos y esta semana en particular nos está mostrando que nada está perdido en el sentido de que Él tiene misericordia de nosotros, de que nos muestra su gracia y su favor a nuestras vidas. Y hoy, precisamente leyendo una porción de la Escritura con la cual empezamos este estudio de esta semana que tiene que ver con la gracia en la carta a los Hebreos, dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16 nos hace una invitación a acercarnos, y es ahí donde queremos reflexionar en esta hermosa clase que el día de hoy estaremos hablando. La gracia en el sufrimiento. Es un poco difícil de entender, pero la vida del creyente, la vida del que está en Cristo, es una vida que atraviesa siempre por situaciones difíciles. Equivocadamente nos han hecho pensar que los cristianos no vamos a pasar por tiempos difíciles, o no debemos pasar. O también el otro extremo está en que siempre estaremos viviendo situaciones difíciles. Y la verdad es que no es así. Tenemos que entender que los días duros, los tiempos de crisis, son necesarios en el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y que Dios no promete que nada sería fácil. Dios no nos dijo que, como en ocasiones se ha mencionado, si tú vienes a Cristo se acaban tus problemas. No, no es así. La diferencia es que hoy los enfrentamos con la gracia, entendiendo que la gracia de Dios está siempre a favor de nosotros. En lo que hemos estudiado hasta el día de hoy acerca de la gracia, hemos hablado de la gracia que nos santifica, la gracia que nos provee, y hoy hablaremos de la gracia que nos sustenta en el tiempo del sufrimiento. Y hay una importante reflexión aquí como una palabra clave para recordar. La gracia de Dios nos capacita para soportar el más profundo dolor. Nosotros como humanos tenemos que entender que el proceso de nuestra vida no es sencillo. Y decía una mujer, de acuerdo a lo que dice nuestro libro, Elizabeth Elliot, tener lo que queremos o querer lo que no tenemos nos produce dolor, nos produce tiempos difíciles. Pero hoy tenemos que entender que en ese tiempo difícil, en esos tiempos en los que nosotros no podemos avanzar, o parece que no podemos, la gracia de Dios está disponible y es suficiente para toda necesidad. Él provee la manera, la forma a través de la cual podemos resistir el tiempo de la prueba. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice en la segunda carta a los Corintios, de una situación que él vivió muy difícil. La describe como un aguijón en la carne. Bueno, no tenemos en claro qué era el aguijón en realidad. La Biblia no se da el punto de explicarnos a qué se refería Pablo cuando utiliza el término aguijón, aunque la palabra aguijón en el original tiene que ver con algo que atraviesa como si fuera una espina, algo que perfora, algo que hace daño, que duele. Pablo dice que estuvo pidiendo no una ni dos, 3 ocasiones pidiéndole al Señor que lo quitara de él, a lo que Dios le respondió, un versículo que todos conocemos: bástate mi gracia. Qué interesante es que Dios no hizo lo que Pablo quería, pero sí le hizo saber
que en medio de ese tiempo difícil, su gracia estaría a favor suyo. Y esto es lo que tú y yo tenemos que entender, que la gracia de Dios nos ayuda en el tiempo de crisis, que la gracia de Dios nos sostiene en el momento que nosotros no podemos seguir más adelante. Probablemente estés atravesando por una situación difícil, no sé, por un diagnóstico médico que no es muy bueno, por una enfermedad en tu cuerpo que no puedas ya seguir adelante con ella o te sientas abrumado al saber de su existencia. La palabra de Dios hoy nos confirma que a pesar de esa situación, y aun si Dios quisiera que esos tiempos no terminen pronto en nuestras vidas, que los tiempos de sufrimiento no terminen, Él prometió que estaría con nosotros siempre. Él prometió que su gracia sería más abundante. Y es un privilegio del cual tú y yo tenemos cuando nos acercamos, como dice la Escritura, en confianza al trono de su gracia. El que, a pesar de los tiempos difíciles, que repito, nunca dijo Jesús que no viviríamos, tú y yo tenemos que estar conscientes de que su mano y su cuidado están con nosotros. Al igual que el apóstol Pablo, también Pedro, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, la primera carta del apóstol Pedro tiene como característica el haber sido escrita a la iglesia que estaba pasando por tiempos de dolor, por tiempos muy difíciles, por tiempos de prueba precisamente. Y dice con mucha claridad, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es una vez más reafirmante el saber. Pudiéramos estar pasando por una situación de salud quebrantada, por una enfermedad difícil, al igual que el apóstol Pablo. Dios no sanó al apóstol, pero sí le prometió que la gracia que él había puesto sobre su vida era mayor que aquello que él estaba atravesando. Pedro le escribe a la iglesia y le dice, bueno, este tiempo de prueba les va a ayudar a que ustedes sean fortalecidos en la gracia. Y así, en ese proceso difícil, en ese proceso de mucha crisis, el Señor mismo los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Quiere decir entonces que el tiempo de la crisis, el tiempo de la prueba, el tiempo difícil, tiene también propósitos divinos a nuestra vida. Y esto nos lleva a saber que la gracia es una bendición inmerecida, pero que contamos con ella. El hermano John MacArthur escribió algo importante acerca de esto, que quiero que lo consideremos, está en nuestro libro también. Cuando Dios declaró a Pablo que le bastaba su gracia, estaba afirmando la total suficiencia de su gracia para cada necesidad de la vida. La gracia de Dios era suficiente para el más hondo dolor de Pablo o cualquier otro creyente. De cualquier dolor que el creyente puede experimentar, a pesar de todo eso, la gracia de Dios es mayor que todo esto. Y es interesante el que tú y yo podamos valorar el hecho de que las circunstancias no pueden ser las mejores. Puedes estar pasando por tiempos difíciles, pero la gracia de Dios es abundante sobre nosotros. Y en esta clase encontramos una historia muy interesante, muy bella, de un hombre que narra acerca de la crisis que sufrió al vivir la experiencia de perder a su esposa. Dice que su esposa cayó con una enfermedad difícil. Esta historia está relatada en nuestra clase. Una situación muy difícil de salud que la situación fue empeorando, al grado de que su esposa murió y entró él en una situación difícil al saber que estaba enfrentando la pérdida de su amada esposa. Y dice el hermano que está, el varón que vivió esta experiencia, describe que en realidad
las cosas que a veces no podemos entender y que nos cuesta trabajo asimilar tienen siempre un propósito divino, y que lo que él aprendió en ese tiempo difícil es que durante el tiempo de la prueba, durante el tiempo de la enfermedad de su esposa, la gracia de Dios lo envolvió. Y cuando enfrentó lo peor, que fue la pérdida de la vida de su esposa, la gracia no se apartó, la gracia permaneció, la gracia lo ayudó. La situación de este hombre nos refleja que la vida del cristiano no es una vida libre, o que va a pasar desapercibida del dolor. Amados, nuestro Dios conoce nuestro corazón y el deseo suyo es que no suframos sin entender que nuestra vida tiene un propósito. Y que en medio del sufrimiento, si Dios permitiera que atravesáramos por un tiempo de sufrimiento, tú y yo podamos tener en claro que la gracia de Dios es más abundante de lo que pudimos pensar. Puedes estar pasando hoy por un tiempo de enfermedad o por una crisis familiar, por un momento en el que ya no ves la salida, que te sientes desesperado, una crisis de falta de empleo, situaciones familiares, crisis económicas en donde el trabajo se ha escaseado, los recursos cada vez son menos y llegamos a un punto de desesperación. Recuerda, la gracia de Dios es más abundante. Y la palabra que recibió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los hombres de Dios que describe la Biblia cuando atravesaron por tiempos difíciles fue el que recordáramos que la fidelidad de Dios es sobre nuestras vidas una realidad. Yo te invito a que juntos aprendamos a disfrutar de esa gracia y que no solo veamos la gracia de Dios como el recurso a través del cual nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha restaurado. La gracia nos ha provisto de todo lo que necesitamos, pero también la gracia nos sostiene en el tiempo de dolor. Permíteme terminar este tiempo haciendo una oración por ti. Solo Dios conoce el tiempo difícil por el que estás atravesando. Si estás pasando por un momento en el que tu fuerza parece que se está extinguiendo, tu esperanza se está desapareciendo, es el mejor momento para que disfrutes de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo te cubre, te sustenta, te sostiene, de tal forma que si estamos envueltos en su gracia, no hay nada que pueda penetrarla y golpear tu corazón de tal manera que pierdas todo lo que has recibido de parte suya. Valoremos hoy su gracia y estemos siempre conscientes de que es su gracia la que nos mantiene en pie. Amado Dios, en esta noche te quiero dar gracias en este tiempo, en esta oportunidad que me das de acercarme a tus hijos para valorar este recurso tan hermoso que es tu gracia. Señor, yo desconozco cuál es la situación por la que ellos están atravesando. Yo sé que en este momento, Señor, hay personas que están mirando este tiempo en el video y probablemente hay una crisis familiar, personal, de salud que ellos estén atravesando. Señor, tú no dijiste que la vida sería fácil. Cuando tú llamaste a los discípulos, dijiste, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y ese llamado es vigente para nosotros, porque nosotros queremos ir en pos de ti. Y nos advertiste, Señor, que el tiempo no sería nada fácil. Pero al lado de esa advertencia, viene una promesa restauradora que es el reconocer, amado Dios, que tú siempre estarías con nosotros. El salmista expresó, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Señor, tu gracia nos sostiene, tu gracia nos mantiene. Es sublime tu gracia. Permítenos, Señor, disfrutar de ella siempre, valorarla y tener, Señor, presente en nuestro corazón el hecho de que por ti y para ti es que estamos. Señor hermoso, gracias por la oportunidad que nos das de contar con esta bendición tan especial a nuestra vida. En tus manos pongo la vida de tu iglesia, de tus hijos que están escuchando esta transmisión y viendo, Señor, este estudio con nosotros.
que entendamos que tu gracia nos cubre y siempre, Señor, tu cuidado nos acompaña. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Sigamos adelante, sigue estudiando tu libro, sigue metiéndote en la palabra del Señor y vamos hacia donde Dios quiere llevarnos. Bendiciones.